Muy bien, muy bien, muy bien. Biblias de papel. ¿Ustedes sí saben por qué me gusta a mí que tengan Biblia de papel? Yo no tengo nada contra la tecnología. Lo que pasa es que es bueno uno poderse ubicar. Y si se acostumbran a la electrónica, llegará el momento en que se les olvida dónde están los libros de la Biblia. Ya pasó un día, yo no les conté que tenía un discípulo que no encontró Romanos. Ya cuando terminamos, hora y media después, me dijo, tengo una buena noticia. Sí, ¿cuál es? Encontré Romanos. Ya al final. Ok, muy bien. Entonces, ya que todos tienen Biblia, por favor, hablarla en el Evangelio de Lucas. Capítulo 22. Y vamos a leer, ¿ya estamos en Lucas 22? Ok, por favor ubíquense a partir del verso 39 en adelante. Y dice así, ¿estamos listos? ¿Todos estamos listos? Contesta, iglesia, cuando el pueblo está listo dice. Muy bien. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, yo quiero darte gracias por tu palabra, a la cual nos vamos a exponer, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, yo quiero darte gracias por la vida de cada uno de los miembros de esta iglesia local y de toda tu iglesia repartida en el mundo entero, Señor. Gracias por quienes predican tu palabra. Gracias por los misioneros, Señor, que a pesar de las dificultades siguen llevando tu evangelio, Señor, a los lugares más recónditos de la tierra. Gracias te doy, Señor, por la iglesia local de la Cruzada Evangélica Mundial en el barrio San Fernando, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que nos expliques tu palabra, Señor, y nos permitas fijarla en nuestro corazón para que se haga rema en nuestras vidas. En Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén. Muy bien. Entonces dice la palabra así. Voy a leer a partir del verso 39. Pero voy a leer desde el 35 para que ustedes miren algo particular que parece no tener relación, pero más adelante veremos que sí. Dice así, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsas, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con sus inicuos, con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. Ahora bien, dice el verso 39, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, como dijo, Padre, ok, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué? Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló como, ¿a causa de qué? Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. De ahí en adelante, los sucesos que se narran son
los actos más ilegales que yo creo que estén escritos en la Biblia. Ilegales porque el juicio al que fue sometido el Señor Jesucristo fue absolutamente ilegal desde todo punto de vista, empezando por la hora. Estaba terminantemente prohibido hacer juicios nocturnos. Él fue sometido durante la noche a ese juicio. Un juicio que saben ustedes, amados, ¿qué delito le encontraron al Señor Jesucristo? ¿Ustedes recuerdan, Pilato le encontró algún delito? En manera reiterada dijo, yo no veo delito en este varón. Se los dijo 2 veces. Después, queriendo soltarlo para no tener en su conciencia un juicio contra alguien que no encontró delito alguno, les dijo, hay una costumbre de soltarles uno de estos. ¿A quién quiere que le suelte? Pues claro que él quería que dijeran a Jesús, pero no, pidieron fue a Barrabás. A Barrabás, un bandido, ¿cierto? Un asesino, a cambio del Señor Jesucristo, a quien repetidamente dijeron, crucifícanle, crucifícanle. Querían por toda consideración que el Señor Jesucristo muriera. ¿Por qué? Porque le estaba pisando los callos a más de uno. ¿Ok? De modo pues que el Señor Jesucristo se ve abocado a una situación en la que dice la palabra del Señor, no abrió su boca y como cordero fue al matadero. Resulta que hubo un momento en el que se ordenó, dice Pilato, se los entregó y le dijo, ustedes verán qué hacen con él, crucifíquenlo. Pero de todos modos la decisión debía ser de Pilato. Él tenía que justificar la muerte. ¿Por qué ordenaba la muerte de esa persona? Y entonces lo acusó de un delito que también hoy se presenta. ¿Ustedes recuerdan qué delito estamos hablando? Un delito que se llama sedición. ¿Por qué sedición? Porque lo acusaban que él al proclamarse rey se hacía enemigo ¿de quién? De César. Luego estaba detrás del puesto de César. En consecuencia era enemigo de Roma. Y ese delito se llama sedición. De modo que por sedición así se justificó que había ido y había sido muerto por sedicioso. Delito que por supuesto jamás le pudieron comprobar. Porque cuando se le hizo la pregunta, el que contestó, ¿mi reino qué? No es de este siglo. Ok, muy bien. ¿Ustedes recuerdan cuándo tuvo lugar los acontecimientos que acabamos de leer? Inmediatamente después de la última cena. Desde la última cena. ¿Qué se celebraba el día de la última cena? ¿Recuerdan? Ah, era la Pascua. Entonces dice que él estaba con sus discípulos, los discípulos le dijeron, maestro, ¿dónde vamos a celebrar la Pascua? Y recuerdan el relato, ¿no? Les dijo, vaya, lleguen al pueblo y van a ver un hombre que va con un cántaro de agua al hombro, síganlo y donde él llegue y entre, díganle al dueño de la casa, ¿dónde está el cuarto que has dispuesto para que el maestro y sus discípulos tomen la cena, la Pascua? Entonces les lleva a lo que conocemos como el aposento alto en un segundo piso y les muestra un salón y le dicen preparen ahí la cena. Ahí estuvieron celebrando la cena, celebrando la Pascua, lugar en el que tenía lugar una experiencia. Allí no bebían hasta emborracharse, allí no hacían una parranda por más que fuera un día festivo, ¿sí? Más adelante el Señor Pablo reprende a los corintios porque parece que hacían unas bacanales tremendas antes de celebrar y recordar la cena del Señor y él les dice, un momentico, ustedes están haciendo mal. Y es justamente de allí donde nosotros tomamos la administración de la cena, cuando Pablo reprende a los corintios
porque al parecer estaban tomando la cena olvidándose lo que ellos significaban. ¿De acuerdo? Entonces, en ese lugar, dice el Señor, después de que termina, durante toda la noche están allí. Esto que les digo, que les voy a decir a continuación, no lo busquen en la Biblia, lo leí en un libro extra bíblico, y dice que el aposento en el que estuvieron era la casa de Marcos, del joven Marcos. Eso lo dice un libro extra bíblico, no lo dice la Biblia, pero parece ser que por estar en su casa es que se presenta un relato que solo se habla en Marcos, de aquel muchacho que quedó semidesnudo y tuvo que oír ahí. Ese no lo busque en la Biblia, le digo, no lo dice la Biblia quién era ese hombre, pero parece ser, todos los estudiosos dicen que ese era el apóstol Marcos, el discípulo. Ok, muy bien, era muy joven, por cierto, era un muchacho. Yo quiero contarles, a pesar de eso, lo que uno quiere saber dentro de estas costumbres, para asomarse uno con alguna validez a las costumbres del pueblo. Se asoma a un libro histórico que se denomina, o que escribió Flavio Josefo. Ustedes saben quién fue Flavio Josefo, les voy a contar brevemente, no vamos a hablar de él. Pero Flavio Josefo era un hombre religioso, era judío, de hecho era fariseo, ¿sí? Estudioso, un historiador, y cuentan sus biógrafos que cuando se estaba urdiendo los planes de los romanos para tomarse a Jerusalén, él asumió una defensa para defender a Galilea, que era donde él estaba. Pero infortunadamente fue descubierto y le tocó sucumbir, y por consiguiente llega preso ante la presencia de Vespasiano. Cuando él llega ante Vespasiano, se pone a conversar con él y le dice, no puedo decir que fuera profeta, porque no se conoce como profeta, pero él le dijo que estuviera tranquilo, que él llegaría a ser emperador de Roma. Y en efecto, saben ustedes que Vespasiano llegó a ser emperador de Roma. Y cuando él llega a ser emperador, llama a Flavio Josefo y lo tiene como consejero y le asigna una pensión imperial. A partir de ese momento él asume el nombre de Flavio, él hasta ahí se llamaba solo Josefo. Y un poco más, pero no me pidan que pronuncie ese nombre porque no he podido todavía pronunciarlo. Pero a partir de ese nombre es Flavio Josefo. Lo menciono ¿por qué? Porque él comenta en sus libros de la costumbre judía que en la Pascua, reunidas las personas para tomar la Pascua, en ese tiempo tomaban únicamente 2 copas de vino, cada una de las personas que estaban participando, y una copa de un extracto de hierbas amargas. Ustedes recordarán que la Pascua recuerda justamente eso, la salida de Egipto, ¿cierto?, del pueblo judío, y ellos cada vez que recordaban, consumían esas hierbas amargas para recordar lo que habían sufrido allí en la época en que fueron esclavos. Digo yo en la época que fueron esclavos porque no todo el tiempo fueron esclavos. Ustedes recuerdan que ellos llegaron como invitados por el servicio que había hecho José a los egipcios. Ok, entonces miren ustedes, esa primera copa que se tomaba en el tiempo de la Pascua era una bienvenida, era una copa de muy buen vino, por supuesto. A continuación servían el agua con las hierbas amargas y compartían el cabrito pascual, e inmediatamente después tomaban una última copa que se servía de la copa del padre de familia. El padre de familia tenía una copa más grande que todos, y en el momento de esta última, que se llamaba la copa de la bendición, él cogía su copa y vertía un poco en la copa de cada uno de sus hijos y de quienes en ese momento estuvieran compartiendo la Pascua. Es muy posible que en ese momento hubiese personas que no pertenecían a su familia,
Ustedes recordarán la razón y si no la recuerdan se las voy a decir. Porque decía la costumbre que un cabrito podía alcanzar más o menos para la expiación, para compartir y recordar para 10 personas. Entonces las familias que no tenían 10 personas se reunían con otros y era la razón por la cual podían compartir la mesa con algunos que no fueran sus familiares. Entonces eran 3 copas. Este relato nos cuenta que el Señor Jesucristo hizo lo propio con sus discípulos. Cogió la copa, vertió en la de ellos y tomaron la copa de la bendición. Y una vez terminado esta copa de la bendición, el Señor Jesucristo, todavía no es Jesucristo, es Jesús únicamente, se levanta, se va caminando y detrás de él se van sus discípulos e inmediatamente después sale por la puerta oriental de la ciudad y allí pasaba alguna vez un río y pasa el torrente del Cedrón, así se denominaba, camina hacia el otro lado, lo atraviesa y llega hasta el Monte de los Olivos, a un lugar que él solía frecuentar que se llamaba el Jardín o el Edén o como lo quieran llamar de Getsemaní. Ok, ahí era un lugar favorito de él para orar. Está él orando una y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Y cómo se dividía? Porque él empezaba a orar a sus niños, a sus discípulos les decía, oren, oren, oren porque está por suceder algo terrible. Hace un momentico leímos lo de las armas, ¿recuerdan? Alisten las espadas, por eso me pareció útil poderlo leer. Les dijo, y el que no tiene espada, compresiona. Muy bien, entonces el Señor sale, está orando y más o menos de cuando en cuando, 1 hora aproximadamente, va donde sus discípulos y le dice, díganle, perdón. Va donde sus discípulos y a sus discípulos ya está, se me fue, perdónenme, se me fue la palabra por completo. Muy bien, quedé en blanco. Les ruego el favor que tengan misericordia de mí, ya el Señor me va a ayudar. Ok, muy bien. Entonces, yo quiero que leamos aquí justamente lo que estábamos viendo. Les decía que teníamos que el Señor les había dicho que tuvieran lista una espada. Esa espada no les estaba diciendo él, alístense para matar al que llegue. No, él les estaba diciendo, estén prevenidos por lo que va a suceder. Porque a partir de hoy, ustedes van a ser perseguidos por el simple hecho de ser mis discípulos. Por el simple hecho de ser mis discípulos. Hoy todavía los discípulos del Señor Jesucristo están siendo perseguidos y están siendo perseguidos por algo muy simple. ¿Ustedes saben por qué? ¿Por qué? Sí, por supuesto, por predicar la palabra. Miren ustedes que al Señor Jesucristo lo cogieron, le impidieron que hablara, lo mataron, hicieron con él lo que les vino en gana, ¿no es cierto? Pero fuera de eso, hoy a quienes predican el evangelio que él les enseñó, también están siendo perseguidos, pero no por nosotros, sino porque saben que en nosotros están persiguiendo a Cristo. Luego, hoy por hoy, el Señor Jesucristo aún está siendo perseguido. Si él volviera hoy, volvería a correr la misma suerte, tengan la absoluta certeza, porque le pisaría el caño a más de uno y esos unos los mandarían a matar, con toda certeza. Ok, muy bien. Entonces estamos en un momento en el que el Señor sale de ese aposento alto y se va a Getsemaní. Pero en Getsemaní no llega una persona cualquiera. En Getsemaní está por suceder, en mi modesta opinión, la escena más extraordinaria del suplicio de nuestro Señor Jesucristo. Llega y empieza a orar. Y dice el relato que de él caían unas gotas de sudor como de sangre, caían al piso. Mucho se ha especulado al respecto, pero eso no nos interesa ahora. Nos interesa que el Señor estaba en ese momento en una situación tan sumamente delicada
tan sumamente nerviosa, tan delicada, que él estaba a punto de tirar la toalla. Estaba a punto de tirar la toalla. ¿Por qué? Porque uno de los propósitos, y de eso tengo la certeza absoluta que se cumplió, para que el Señor se hubiera humanado, fue porque Dios quiso saber cómo sienten los hombres. ¿Cómo sienten los hombres? Porque para Él sería muy fácil quedarse simplemente en ser Dios, que todo lo sabe, que todo lo vive, que todo lo sabe, tiene un conocimiento, digámoslo de alguna manera, intelectual. Pero yo les pregunto, ¿a Dios le duele la cabeza? De pronto no le duele la cabeza. ¿Le duele el estómago? No. ¿De pronto ha sentido angustias? No, eso nos pasa a nosotros. Pero cuando Él viene y se humana en el cuerpo del Señor Jesucristo, Él puede vivir cada una de esas circunstancias y conocer exactamente por qué los hombres actúan como actúan. Él vivió en carne propia cada una de esas circunstancias. Le dolió la cabeza, sintió hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero allí lo vemos, en el jardín del Edén. En ese momento aparentemente es un hombre cualquiera, pero el que está ahí es Emmanuel, Dios con los hombres. Estamos viendo dos naturalezas absolutamente diferentes, pero que una sustenta a la otra. Está presente la humanidad de Cristo, pero también está presente el 100%, la divinidad de Dios. Preguntaría entonces, ¿por qué le está sucediendo todo lo que le está pasando? Llega el momento en que le dice al Señor, Padre, si es posible, miren lo respetuoso, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué quería decirle? Si yo puedo pasar sin vivir lo que me viene encima, Señor, hazlo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque Él sabía cuál era el propósito de su muerte. Diablo estaba ahí presente también. Hace un momentico le había dicho a Pedro, ¿ustedes recuerdan lo que le dijo? El diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado para que él pudiera resistir, él y todos sus discípulos. Por eso les dijo, estén prevenidos. Cuando les dijo alisten la espada, no fue estén listos a matar, que fue como lo entendió Pedro, ¿recuerdan? Sí, ahí él ya tenía la espada. Yo no sé qué tan hábil fuera él para manejar la espada, porque el pescador creo que no mata el pescado a machetazos, ¿cierto? Pero tan pronto sale y ve a estas personas que vienen a recoger a su señor, saca la espada y cual torero, ¿no? Oreja, pero tengan la absoluta seguridad que él no tiró a bajarle la oreja, se los aseguro, ¿no? Él tiró pues a abrirlo en dos, esa era la idea de él. Yo creo que fue que Malco se quitó y suáquete la oreja. Y antes de que se armara el zafarrancho allí, el Señor simplemente perdona esa ofensa, levanta la oreja y se la vuelve a colocar a Malco. Pero yo quiero que en este momento nos detengamos un poquito más allí en Getsemaní. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros tenemos algo que repetimos muchas veces. Vamos a tomar el sacrificio de la copa del Señor. Desde luego a nosotros la copa no nos importa, pero manejamos una figura idiomática que nos permite, ¿cierto?, nombrar el continente por el contenido. Uno dice, me tomé unas copas, ¿sí o no? Pero eso no quiere decir que haya cogido la copa y haya hecho quién sabe qué con ella, ¿no es cierto? Sino su contenido. Por supuesto es más importante el vino que la copa. El vino que la copa. Nosotros tenemos esa opción, ahí le decimos lo que está sucediendo aquí, lo que más vale es la copa, el vino. La copa sencillamente puede ser cualquiera, pero lo que está allí dentro es un pacto que está a punto de suscribirse. Es un pacto nuevo.
En Éxodo ustedes pueden ver el pacto que en ese momento está viviéndose y es sencillamente que el perdón de los pecados viene a partir del derramamiento de sangre de los animales. Ustedes lo pueden leer clarito. Pero en ese momento ese pacto está por cambiar. Ese pacto que el Señor Jesucristo había firmado, había establecido, el Señor Dios Todopoderoso había establecido, estaba por cambiar. El Señor Jesucristo está padeciendo tremendamente y Él les dice, nunca más volveré a tomar esta copa. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumpla en mi reino. Miren ustedes qué cosa tan maravillosa. Yo creo que lo que está sucediendo en este momento es realmente la quinta esencia de la fe nuestra. El Señor está a punto de morir de una manera horrible, horrible. Oportuno recordarles que alguna vez en un devocional que estaba haciéndole yo al Señor, orando con Él, para una época de Semana Santa, le decía yo, después de haber visto la película de la Pasión, ustedes la recuerdan, ¿cierto? Realísima. ¿Alguien no la vio? Yo espero que todos la hayan visto. Así como quedó el Señor Jesucristo en esa película, así fue, eso fue la perfecta realidad. Él quedó así, totalmente desfigurado. ¿Por qué? Porque si hubiera sido el pueblo judío el que lo azote, ustedes saben que el pueblo judío lo máximo que podía dar de azotes eran 39, 40 menos 1, ¿sí? Eso da una disciplina cruenta, pero no mata. Pero quien azotó al Señor Jesucristo no fue un judío, fueron los romanos, y los romanos no tenían esa limitación, de modo que pegaban hasta cansarse, y en el momento que se cansaba uno, seguía al otro. Y yo no sé, pero el diablo se ha ensañado de estas personas, y le dieron, y le dieron, y le dieron, hasta que él definitivamente no se podía ni parar. Cuando él es montado en la cruz, ya no le queda sino una gotica de sangre. Una gotica de sangre, que ustedes saben que salta cuando atraviesan su costado. Toda la sangre de nuestro Señor fue derramada. Y Él ya se los había dicho, ¿por qué? Mi cuerpo es entregado para el perdón de sus pecados. Yo estoy seguro que los discípulos no entendieron qué fue lo que les dijo el Señor. Y hoy por hoy tengo la certeza absoluta que nosotros no hemos entendido todo lo que el Señor Jesucristo ganó para nosotros en su sacrificio de cruz. Es algo tan sumamente complejo lo que allí sucedió que no se puede escribir con palabras, no se puede, escapa al entendimiento de toda mente humana cómo fue que se consolidó ese plan maravilloso de Dios para perdonar el pecado del hombre. Fue una cosa absolutamente extraordinaria, absolutamente extraordinaria. De modo que el Señor Jesucristo es entregado, ya les digo, en un juicio ilegal, lo acusan de sedición, definitivamente sale, lo desnudan, cuando ustedes lo ven allí colgado con un taparrabos, con una cosa, entiendan que fue por cortesía del artista, porque a él lo colgaron desnudo en la cruz, para burlarse de él de todas las formas posibles. Cuando él lo entregan, lo azotan, y lo que yo le decía al Señor en esa oportunidad era, Señor, ¿por qué tuvo que ser tu muerte tan cruenta? ¿Por qué tan salvaje? ¿Por qué todo el mundo hizo de ti lo que quiso? Que si va pasando por aquí se me antoja pegarle una patada, tenía todo el derecho. Si lo hubiera querido escupir, hubiera hecho, darle de puñetazos, todo, acabaron con él, con la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Estaba sucediendo allí algo terrible, Él estaba poniendo el pecho por cada uno de nosotros. Y justamente ese era el castigo que tú y yo teníamos que pasar como consecuencia de nuestro pecado. Y recuerdo que la respuesta que me daba el Señor en mi devocional fue justamente ¿por qué fue esa muerte? Y le dice, para que nadie, absolutamente nadie, lo haga contigo. Porque sabía Dios que era yo el que merecía eso, pero Él ya puso su cuerpo para ese perdón, por mí, únicamente por mí. De modo pues que cuando nosotros vemos un sacrificio de esta naturaleza, nosotros sencillamente no podemos quedar.
desapercibidos, no podemos quedar incólumes, no podemos quedar tan tranquilos. Eso me recuerda cuando en una comunidad indígena, de pronto se empezaron a perder las cosas. Se empezaron a perder las cosas, se las estaban robando. Y llegaban donde su jefe, el cacique, y le decían, me robaron. Todos los días aparecía una persona que habían robado y todavía ellos no se cuidaban porque el robo era algo que no existía entre ellos. Y resulta que empieza una investigación y descubren que la ladrona es la mamá de él, del cacique. Está robando, después de viejita le dio por ser cleptómana, por estar robando. Y en efecto la descubren y la llevan para que el cacique la juzgue, y en efecto lo que él sentencia es que tiene que darle de latigazos para que pague su pena. Allí está sentado como juez dictando la sentencia contra su madre. La dicta, tiene que ser dada de latigazos, y en el momento que la dicta la sentencia, se quita la chaqueta, yo no sé si usaba chaqueta, se quita su camisa y se dejan ver pues unas dotes físicas maravillosas. Era un hombre robusto, era un hombre fornido, era un hombre muy sano, y en el momento en que van a darle de latigazos a su mamá, ella se coloca encima de ella y recibe él los latigazos que él mismo acaba de ordenar que se den. Así fue Dios. Dios dictó una sentencia de muerte, y dictó una sentencia de muerte por el pecado tuyo y mío, pero puso a su hijo en la mitad para que fuera él el que recibiera ese castigo. Eso es terrible. Eso es terrible lo que sucedió. Yo pregunto, si nosotros miramos eso en la justa medida que sucedió, ¿ustedes se imaginan al Señor Jesucristo viviendo bien tranquilo en el cielo como Dios que era? ¿Qué le faltaba a él en el cielo? Díganme por favor, ¿qué le faltaba al Hijo de Dios y Dios mismo? ¿Qué le podía? Nada. Muy bien, Gabriel, no le faltaba nada. Entonces, ¿a qué vino? Entonces, ¿a qué vino? ¿A qué? Muy bien, Gabriel. A eso vino, por eso tuvo ese tipo de muerte. Tenía que derramar hasta su última gota de sangre, y con esa última gota de sangre feneció la posibilidad de que tal cosa pudiese volver a suceder. Nunca más volvería a suceder eso. Por eso fue un sacrificio del que hoy yo me tengo que apropiar. Yo les hago la pregunta, piensen por favor y cierren sus ojos un momento. Imagínense esa escena por un instante. El Señor Jesucristo muriendo por ti. El Señor Jesucristo, totalmente, hasta su cara se la arrancaron, la piel se la arrancaron, porque los romanos le pusieron pedazos de hueso y metal allí al látigo con el que le dieron, de modo que al pegarse clavaba y al jalar arrancaban su piel, y así lo colgaron. Cero sangre tenía. Lo cuelgan de la cruz, lo amarran, y en el momento que levantan la cruz cae en un hoyo que la sustenta y ¡ah! Yo creo que el dolor es terrible en ese momento. Es terrible en ese momento. Allí está tu Señor y mi Señor, amarrado con cuerdas a esa cruz. Luego le ponen una puntilla, un clavo. Toquen aquí en esta parte. Ustedes verán que ahí se sienten los dos huesos. ¿Sí? Cúbito y radio, creo que se llaman. Ok, muy bien. Ahí va la puntilla. Ahí va. Justamente porque donde lo pongan acá se desgarra del peso. Pero es aquí para que sostenga. Ahí es que la clavan. Y al Señor le meten allí un puntillón. Y luego en sus pies
y lo clavan a la cruz y allí lo dejan. Había 3 hombres en ese momento. Habían 3 hombres. Cuando el Señor Jesucristo llega a la cruz, en la cruz hay mucho dolor, pero ya no hay agonía. Porque la palabra dice que Él es el que entrega su vida. Cuando Él ya está en la cruz, Él ya dice, todo está hecho, ya me puedo morir. Ya me puedo morir. Dice la palabra así, yo la tomo, doy mi vida y la tomo cuando quiera. Ese era el sacrificio maravilloso que Él estaba haciendo en ese momento. Cae. Y empieza un suplicio para cada una de las personas que están allí en ese momento. El dolor, imagínenselo usted por un momento, porque aquí no solamente pasa al otro lado con la piel, sino que revienta los tendones, revienta todo lo que hay allí y el dolor de… ¿Ustedes alguna vez se han pinchado con una aguja, con un alfiler y les duele, cierto? Imagínense esto, pasar de lado a lado, sus manos y sus pies. Y allí está, en alguna posición. Resulta que para él poder respirar tiene que pararse en ese clavo, para poderse estirar un poquito y poder coger una bocanada de aire. Pero no puede, no puede. Entonces, en un acto de humanidad, dicen los romanos, llegaban a la presencia en la cruz y con un garrote le rompían las piernas para que ya no se pudiera soportar, y al no poderse soportar moría asfixiado. Pero cuando llegan a la presencia del Señor, ya le van a dar el garrotazo, pero observan que mi Señor ya había muerto, ya estaba muerto. Dice la palabra del Señor que ni uno solo de sus huesos fue roto. Él ya estaba muerto. Allí se consumó el mayor sacrificio de todos. Ustedes saben lo que pasa después. Bajó al infierno, arrebató las llaves al enemigo, subió nuevamente, le llevó las primicias al Padre y se queda 40 días con sus discípulos, mostrándole que Él había resucitado. Al mostrarse vivo nuevamente resucitado, estaba mostrándole a todo el mundo una convicción que solo podemos entender cuando leemos la palabra de Dios. La palabra dice clarito que la paga del pecado es muerte. ¿Él pudo resucitar? Sí, Él resucitó, y si pudo resucitar fue porque no había cometido pecado. No había cometido pecado, nunca cometió un pecado, y por eso pudo morir por ti y por mi pecado. El otro día le decía yo a un testigo de Jehová que me lo encontré frente a esta puerta. Dice, bueno, ¿y usted qué es? Y yo soy testigo de Jehová. Dijo, bueno, usted es testigo de Jehová y yo soy hijo. ¿De quién es la herencia? ¿Del testigo o del hijo? Mis amados, el sacrificio está hecho. El sacrificio está hecho. Después de ver ese sacrificio, después de ver e imaginar nosotros eso que sucedió allí, eso que sucedió, yo creo que eso fue terrible. Yo no me imagino sus pobres discípulos. Recuerdo a Pedro, ¿recuerdan ustedes a Pedro? Iba corriendo detrás de él, pero de lejos. Le daba vergüenza que lo identificaran con él. Hasta que una mujer lo ve y le dice, usted era uno de ellos. Usted habla como hablan sus discípulos, tiene acento galileo, usted era uno de ellos. Y él dice, yo no soy de sus discípulos. Lo dice, yo no conozco al tal, dice Pedro. Ay, qué vergüenza. No, yo no lo conozco. Y después, cuando le dicen, sí, definitivamente usted era uno de ellos, dice la señora. Y ahí sí le sacó todas las que se sabía. ¿Sabía qué? ¡Ay! Y salieron sapos, lagartijas, de todo de la boca de Pedro. Recordó todo. Y justo en ese momento, en el patio de la casa de Caifás, el Señor voltea a mirarlo. En ese momento, ¿qué pasó? Cantó el gallo, ¿recuerdan? ¿Ustedes qué creen que decía la mirada del Señor? ¿Será que era una mirada de… ¿te lo dije? ¿O qué?
¿O sería que ya con su mirada nomás lo estaba restaurando? Él sabía que eso iba a pasar. Él sabía, a él no lo sorprendió. Te lo dije, sí, se lo dijo. Yo creo que Pedro en ese momento se le quebró su corazón. Y en ese momento él tuvo un arrepentimiento genuino. Solo en ese momento. Ustedes recordarán que después lo reivindicó, ¿no? Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Se lo dijo. Me parece tan maravilloso. Un acto tan sencillo, después de haber compartido con sus discípulos. Ellos no tenían ni idea de lo que iba a pasar. Y se los había dicho una y otra vez: voy a entregar mi cuerpo por el perdón de sus pecados en el momento que estaba instituyendo la cena. Por eso no la ministramos antes, vamos a ministrarla ahora, para poder recordar exactamente lo que sucedió. Eso es discernir el cuerpo del Señor. Eso es discernir lo que está pasando, que no nos vamos a comer simplemente un pan que compramos en una panadería, sino que estamos recordando lo que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Y si después de recordar eso nosotros seguimos igual, estamos en problemas. Estamos realmente en problemas, porque los discípulos de Cristo, los hijos de Dios, hoy tenemos la obligación de hablar de sus cosas. No nos podemos callar, porque Él no se calló. Él habló por ti, Él habló por mí. Y hoy nosotros tenemos la obligación de hablar de ese mensaje a un pueblo que se está perdiendo. ¿Cuándo te ganaste el último discípulo para el Señor? ¿Cuándo fue la última vez que predicaste la palabra para que alguien pudiera proceder a arrepentimiento y conocer al Señor Jesucristo? Cierto que no es fácil, pero tenemos que. El Señor Jesucristo hoy está vivo. Él dijo: necesario es que yo me vaya para que pueda venir a ustedes el Espíritu de Dios. Es el Espíritu el que nos empodera para poder hacer la obra que Él nos delegó. Si estamos entendiendo, iglesia, ¿me comunico, iglesia? De modo pues que todavía tenemos tiempo. Todavía tenemos tiempo para poder salir y hablar, para poder tomar una decisión por nuestro Señor. Yo les digo una cosa con toda certeza: ustedes saben que salieron de su casa hoy, por ahí más o menos a las 8 de la mañana salieron, pero yo les pregunto: ¿alguno de ustedes tiene la certeza de que va a volver? Nosotros no sabemos qué va a pasar con nosotros. Es por eso que tenemos que tener la maleta lista y tomar una decisión del Señor, porque todos sabemos que vamos a morir. El asunto es para dónde nos vamos. O nos vamos para el cielo o nos vamos para el infierno. Nosotros decidimos. Están dadas ya. Todo lo que el Señor tuvo que decir ya lo dijo. Nadie lo ignora. Nadie lo ignora. Hoy nosotros tenemos esa oportunidad, y es por eso que hoy a cada uno de ustedes les pregunto: ¿cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Es una permanente pelea? ¿Su vida es una permanente pelea? ¿Su hogar es un lugar, es un aposento de amor? ¿Es un lugar al que da gusto llegar? ¿O es un infierno? ¿Será que Dios es el que manda allí? ¿Será que en la casa de cada uno de nosotros hay reino de Dios? ¿Allí se busca al Señor o no? Bueno, iglesia, el compromiso lo tenemos. Nos ponemos en pie, por favor.
Emanuel. Ahora sí le quiero pedir a los hermanos sugieres que nos van a colaborar con la repartición de la cena, por favor acérquense.